Hola chicos, esta semana veremos compuestos orgánicos e inorgánicos, esto con el fin de la siguiente semana ver lo que es el carbono. Vamos a comenzar. Comencemos entonces a ver los compuestos orgánicos e inorgánicos. Los compuestos orgánicos son todos aquellos que tienen como base el carbono y son sintetizados principalmente por los seres vivos, aunque también pueden ser de manera artificial. Estos compuestos constituyen la rama de la química orgánica, mientras que los compuestos inorgánicos son aquellos que no tienen como principal elemento el carbono. Quiere decir que en su fórmula química sí pueden tener carbono, pero no principalmente. Ahorita en los ejemplos va a quedar un poquito más claro. Y estos compuestos pertenecen a la rama de la química inorgánica. Bueno, en esta tabla tengo la diferencia entre los compuestos orgánicos e inorgánicos. Las propiedades que vamos a comparar es el tipo de enlace, la solubilidad, la conductividad eléctrica, el punto de fusión y ebullición, la estabilidad y la velocidad de reacción. El tipo de enlace en las orgánicas son los enlaces covalentes. Quiere decir que estos comparten los electrones para formar un octeto, mientras que en los inorgánicos se transfieren electrones. Uno le quita electrones al otro para poder quedarse con cargas. Siempre se van a traer cargas negativas y positivas. En la solubilidad, las inorgánicas por lo general son solubles en agua, mientras que las orgánicas son solubles en solventes. La conductividad eléctrica, las inorgánicas son mejores conductores, bueno, más bien son conductores eléctricos, mientras que en las orgánicas no son conductores eléctricos. En el punto de fusión y ebullición, punto de fusión quiere decir que pasa de sólido a líquido, y el punto de ebullición es que pasa de líquido a vapor. La estabilidad, las orgánicas son muy poco estables. La velocidad de reacción, las inorgánicas son las mejores en este tipo de reacciones. Vamos a ver los enlaces covalentes que pertenecen a los compuestos orgánicos. En los enlaces covalentes, es la unión de átomos que forman moléculas y, como les comenté, comparten pares de electrones. En la imagen veo un carbón en medio, un carbono, y alrededor tengo 4 hidrógenos. El octeto quiere decir que tenga 4 pares de electrones compartidos. El hidrógeno le está compartiendo electrones al carbono y el carbono a su vez le está compartiendo electrones. Por eso quiere decir que es un enlace covalente. Observen, los de rojo son los electrones de hidrógeno que los está compartiendo con el carbono y los azules son los electrones del carbono que lo están compartiendo con el hidrógeno. Si los cuentan, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pares más bien 8 electrones, que son 4 pares de electrones que se están compartiendo. Estos son los enlaces covalentes, en donde se comparten los electrones y se completa el octeto. Y así se encuentra su estabilidad. El siguiente tipo de enlace que vamos a ver son los iónicos. Estos se dan generalmente entre átomos metálicos y no metálicos y es donde se transfieren electrones. En estos enlaces iónicos existe una atracción electrostática entre iones con cargas opuestas. Quiere decir que se transfieren electrones de un átomo a otro. Por ejemplo, la imagen que tenemos sodios y tenemos cloros. Los sodios con carga positiva y los cloros con carga negativa. Se están atrayendo entre ellos y lo que van a hacer es intercambiar cargas. Por eso se consideran enlaces iónicos. Y recuerden que los compuestos inorgánicos son aquellos que tienen enlaces iónicos. Entonces, si yo sé que uno tiene carga positiva y el otro negativo y se están atrayendo, inmediatamente sé que son compuestos inorgánicos. Mientras que si tienen, para empezar, si tiene carbono principalmente, quiere decir que es un compuesto orgánico y por lo tanto su enlace es covalente. Vamos a empezar con los ejemplos de los compuestos orgánicos. Para empezar, debo de recordar que los compuestos orgánicos, mi base o mi elemento principal es el carbono. Carbono, ok. ¿Cómo sé que el compuesto está, el elemento, o más bien cualquier elemento es el principal en un compuesto? Pues lo que voy a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo ahorita la fórmula de acetona. Esta es mi fórmula de la acetona, la que las mujeres utilizamos, o más bien todos podemos utilizar para despintarnos las uñas, las que se utiliza como un solvente. Ese es el compuesto.
de la acetona. Ahora, para saber que mi elemento es principal, el primero que tengo al escribir mi fórmula es el elemento principal. Quiere decir que aquí mi carbono es el elemento principal. Ojo, chicos, estoy hablando de elementos y no de grupos funcionales. Los grupos funcionales los vimos el semestre pasado y recuerden que OH entonces es un hidróxido. ¿Sí queda claro? No estoy hablando de grupos funcionales, estoy hablando de elementos. El primero que aparece es mi elemento principal y es el carbono. En la acetona, el primero que aparece es el carbono, por lo tanto es mi elemento principal y por lo tanto es un compuesto orgánico. Voy a ver otro ejemplo que va a ser la glicerina. Entonces, el compuesto de glicerina está formado por 3 carbonos, 8 hidrógenos y 3 oxígenos. Esta es la glicerina. Y la glicerina es un hidratante, chicos. Entonces, en los geles antibacteriales normalmente lleva glicerina. Lo que pasa es que en el gel antibacterial, como llevamos alcohol, pues entonces nos resecan las manos. Y la glicerina aporta un poco de suavidad e hidratación en el compuesto. Y por eso normalmente en todos los geles antibacteriales está. Ok, entonces tenemos la glicerina y mi elemento principal, el primerito que aparece, es el carbono. Por lo tanto, es un compuesto orgánico. ¿Sí queda claro? Porque aparte recuerden que los compuestos orgánicos están basados principalmente en carbonos e hidrógenos. Y justamente todos estos dos elementos tienen carbonos e hidrógenos en los dos. Y así serían los ejemplos de los compuestos orgánicos, más bien cómo identificarlos. Entonces ahora vamos a ver los ejemplos de los compuestos inorgánicos. En los compuestos inorgánicos no es forzoso, bueno, más bien el elemento principal no es el carbono. Tengo un ejemplo aquí, que es sodio y cloro. Como ustedes saben, esta es la sal común, la sal de mesa. Y entonces puedo ver cuál es mi compuesto o mi elemento principal. Tengo cloro y tengo sodio, ni siquiera necesito saber quién es mi elemento principal porque no lleva carbono. Y si no tiene carbono, entonces es un compuesto inorgánico. Y tengo otro ejemplo. Este compuesto es el bicarbonato de sodio. Que normalmente las mamás utilizan para limpiar, para ponerlo en el refrigerador y entonces que absorba los olores del refri si funciona. O en la clase pasada, en la práctica, les había dicho que ese lo podemos utilizar incluso cuando tenemos mucha acidez en el estómago y no tenemos un antiácido comercial, pues podemos tomar bicarbonato de sodio y nos va a aliviar el dolor. Sabe feo, pero es efectivo. Entonces, aquí tengo sodio, tengo hidrógeno, tengo carbono y tengo oxígeno. Sí tengo carbono, pero no es mi elemento principal, porque si fuera mi elemento principal, estaría al inicio. Entonces, lo que necesito que tengan claro es que en los compuestos inorgánicos sí puede haber carbono, pero mientras no esté al inicio y no sea un elemento principal, no es un compuesto orgánico. Entonces, como al inicio tengo sodio y el carbono está aquí en medio, no es un elemento inicial, por lo tanto, el bicarbonato de sodio es un compuesto inorgánico. ¿Sí queda claro? Normalmente los compuestos inorgánicos pues no tienen muchos carbonos para no confundirnos. Otro ejemplo es este, HCl, que es ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, si recuerdan, es el que genera nuestro estómago también, el que hace que hagamos digestión y pues todos los alimentos que lleguen se deshagan en nuestro estómago. ¿Es un compuesto orgánico o inorgánico? Lo primero que tengo que ver es si tiene carbono. Si tiene carbono, tiene que estar al inicio. Y si tiene carbono al inicio, es un compuesto orgánico. Si no tiene carbono al inicio, no es un compuesto orgánico y es inorgánico.
En el caso del ácido clorhídrico, ni siquiera tiene carbono, por lo tanto, es un compuesto inorgánico. Y así son los ejemplos de los compuestos inorgánicos. Las actividades son muy sencillas, chicos. La primera actividad es realizar un mapa mental con 5 ejemplos de compuestos orgánicos y otro mapa mental con 5 ejemplos de compuestos inorgánicos. Y es una pregunta que dice, conociendo la fórmula del agua, ¿es un compuesto orgánico o inorgánico? No quiero que busquen en internet, chicos. Piensen, por favor. La fórmula del agua es H2O. ¿Es un compuesto orgánico o inorgánico? Si recordamos que los compuestos orgánicos están formados por carbonos y los inorgánicos pues no están formados principalmente por carbono. Teniendo esto que les acabo de decir, ustedes pueden deducir si es un compuesto orgánico o inorgánico. En la actividad 2 me está diciendo, escribe los siguientes compuestos escribe si los siguientes compuestos pertenecen a compuestos orgánicos o inorgánicos, justifica tu respuesta e investiga el nombre de cada compuesto. El segundo compuesto, que es AgCl, voy a hacer ese ejemplo, es cloruro de plata. Lo primero que tengo que hacer es escribir si es un compuesto orgánico o inorgánico. Como tiene plata y cloro y no tiene carbono, entonces sé que es un compuesto inorgánico, porque los compuestos inorgánicos no tienen carbono y no lo tienen al inicio. Entonces, no tiene carbono, es un compuesto inorgánico. ¿Cómo justifico mi respuesta? Pues entonces voy a escribir cloruro de plata no tiene carbono y por lo tanto es un compuesto inorgánico. Investiga el nombre de cada compuesto. Bueno, pues ya les dije que se llama cloruro de plata. Si queda claro, espero que quede claro cómo se van a hacer todos los ejercicios, chicos. Cualquier duda, pues estoy en Edmodo para contestar. En la